Señoras y señores, aquí estamos de regreso en matinal a las 7:30 de la mañana. Laura Castellanos y un servidor recibimos al doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido, caballero. Rejuvenecido. Bueno, saludarles a ustedes y agradecerles como siempre por este espacio, esta posibilidad y con ello pues también a los amigos de la República Dominicana aquí y a esa gran diáspora que les sigue por la magia de la tecnología y la televisión. Gracias, sí. Y bueno, hay muchos temas que tratar, Trajano, a propósito de que en el día de ayer el Senado estuvo activo y no solamente decidió respecto a la nueva Junta Central Electoral, sino también al presupuesto que se le había sometido. Cuéntanos tu opinión y la de la Fundación respecto a estas decisiones. Mira, lo primero es que en relación a la Junta nosotros tenemos que felicitar a los nuevos integrantes. Tenemos de igual forma que felicitar pues todo el proceso que vino desplegando, vino desarrollando pues la comisión que tuvo a bien pues hacer las elecciones. Agradecer además porque nosotros pues estuvimos encabezando una terna, nuestra lógica, nuestro acompañamiento y coherencia de todo este proceso pues nos lleva definitivamente que no solo a ese agradecimiento que tenemos de que nos hayan incluido en las ternas y que finalmente pues se impusiera lo que dicta el artículo 80 de la Constitución, que es esa facultad indelegable que tiene el Senado de la República de hacer pues con una matrícula pues a unanimidad. Necesitaban unos 22 senadores y unos 27 senadores pues refrendaron todo aquello, el que ya tenemos una nueva Junta Central Electoral. Nosotros como fundación pues estaremos apoyando, estaremos dando seguimiento a esas labores, estaremos por demás con la disposición de siempre trabajar y creo que es positivo ya que esto se haya dado, que ya se cierre este capítulo, que nos estemos entonces en lo inmediato pues abocando a dar continuidad a otros procesos por demás democráticos, que reitero, nosotros pues participamos siempre en ese acompañamiento para nosotros hasta cívico, esa participación y que estos procesos democráticos pues se estén siempre verificando, habrán siempre desacuerdos y precisamente ese es el juego de la democracia. Hay muchos pues que van, como el caso nuestro, participamos y se va pues a salir o no salir beneficiado con lo que es el favor de, reitero, de ese laborantismo democrático que ha implicado el que estas personas, yo entiendo que con sobrado mérito, los nuevos integrantes, pues puedan desde ya estar detentando esas altas funciones de cara a lo que es este proceso venidero de remozamiento, sobre todo de nuestro ordenamiento jurídico electoral, los tantos cambios, los tantos retos que hay que asumir desde este espacio. Así que para nosotros, felicidades a estos nuevos integrantes. Doctor, hay muchos retos en la justicia, pero me llama la atención y le voy a citar un caso particular de esta semana. En su discurso del 16 de agosto, al asumir nuevamente la presidencia, el presidente Danilo Medina cuestionaba que por qué habían gente que tenían expedientes judiciales que estaban en las calles, delincuentes que estaban en la calle. Resultó que ayer la policía dio a conocer que había capturado a 2 delincuentes que fueron los que atracaron a Zoila Martínez, y que los 2 estaban condenados a 20 años de prisión por delitos cometidos y sin embargo andan dentro de una banda. Y el otro ingrediente es la percepción de la sociedad dominicana con respecto a la justicia. Yo no sé si a los jueces, a los procuradores o qué, pero el caso de Zoila Medina, el hecho de que esos 2 delincuentes que estaban condenados a 20 años estuviesen en la calle cometiendo delitos, llama nuevamente poderosamente la atención. Mira, no hay duda de que hay falencias sistémicas alrededor de todo el Poder Judicial, alrededor de la administración de justicia. La primera es a propósito de la intervención primaria de Laura, cuando hacía referencia a qué nos parece el recién presupuesto general del Estado, pues aprobado ya por
una de las cámaras, en este caso el Senado de la República, un presupuesto que ronda los 700.000 pesos, donde tú no ves que se ha observado que hay partidas significativas en el renglón justicia, aun cuando una ley pues dispone un porcentaje especializado, un tema con el que nosotros hemos tenido una crítica porque aquí hay alrededor de 20 leyes que especializan porcentajes. Y no debería tal vez ser así, salvo el caso de educación, que aún en el caso de educación debería haber, a juicio nuestro, pues también más que todo un espacio operativo de planificación donde tú adviertas pues la necesidad ciertamente y la forma de inversión de esos recursos. No que pase lo que se ha dado en ocasiones, que es tanto la cantidad de recursos que eso ha llevado a que tengan que considerar pues hasta hacer escuelas para el futuro, donde no habrían ni siquiera una cantidad significativa de estudiantes. Entonces hay ese inconveniente de que no podemos tampoco segmentar, descuartizar, especializar el presupuesto por partidas que no necesariamente o con porcentajes que no necesariamente respondan a la realidad. No obstante, en el caso de la justicia, ciertamente se necesita una mayor cantidad presupuestaria para los grandes retos que tiene el Poder Judicial en la República Dominicana, la instauración de los tribunales superiores contencioso administrativo de primera instancia, más jueces, hay que hacer toda una reingeniería, no solamente en el orden económico, sino además también a nivel yo diría que hasta gerencial, de optimizar, de mejorar, el que no tengamos todavía que seguir impartiendo justicia en furgones. Recuerdan ustedes, murió no hace mucho de un infarto, un abogado que parece en sobrepeso, este estrés, este tumulto en un sitio, y todo ello pues se traduce en males sistémicos que vienen a agudizarse, vienen a profundizarse, y si a esto tú le sumas también la emergencia, y yo diría que es el punto posiblemente de más peso, que más agrava la situación, el tema del Código Procesal Penal, no porque sea malo, ni porque estemos planteando o se haya advertido alguna contrarreforma o se quiere una contrarreforma, sino porque el código le ha quedado grande al Estado dominicano, al gobierno dominicano, porque es un código que supone pues la sana crítica, valoración objetiva de la prueba, la legalidad de la prueba, el que no se interroga con un palo en la mano, el que tú no, que si tienes cualquier prueba tenga que estar revestida de esa legitimidad y legalidad para tú presentarla en justicia. Entonces no hay esas posibilidades en el orden logístico. Tenemos un policía que gana todavía 5.000 y tantos pesos, tenemos un ministerio público que no tiene las mejores condiciones. Entonces todo este proceso de criminalística científica que supone pues avalar esas pruebas, pues esto trae consigo el que el código devenga en deficiente ante el sistema que tenemos, y esto hace entonces que facilite el que la delincuencia esté campeando a sus anchas en República Dominicana. Yo creo que tenemos que hay que hacer una reflexión ya a más de 10 años de la implementación de este código, verificar, profundizar cuáles son las debilidades que tiene el sistema para estar acorde con el propio código. Le falta una de las patas, que es trabajar en consonancia con un código penal. No hemos podido por el tema del aborto, pese a que el código penal no es solamente aborto. Y creo que hay que trabajar con integralidad todo esto para conjurar los efectos dañinos, perjudiciales, y por qué no en aumento, no solamente de la percepción, sino de la realidad de la delincuencia, que como fenómeno también tiene que ser atacado con lo que son sus causas. ¿Pero da el gobierno señales de que le preocupa el tema más allá de la declaración del presidente? No se advierte de que parecería que el mismo desconocimiento. Por eso el presidente Medina pues dice, bueno, hago tal o cual cuestionamiento. Yo creo que no es un técnico en esta parte, en esta materia, no es un tema además que en términos de percepción tampoco sea tan grave, aun cuando la delincuencia pues lo que más, pero la delincuencia no es solamente justicia, es un componente, pero tú no verificas sino que es un poder al margen del Ejecutivo, de los demás poderes del Estado, que debe hacer su labor, pero hay que facilitarle, hay que ponerle las condiciones para que en ese proceso integral pueda entonces sí aportar su cuota en materia de persecución penal y de combate frontal a la delincuencia. La dinámica de investigación cuando se involucra, por ejemplo, un caso de alto perfil público como el de la defensora del pueblo, doña Zoila,
demuestra que en realidad la policía sabe investigar, que cuando quieren pueden dar con los delincuentes, que cuando quieren desmantelan redes, cosas que están ahí permanentemente, pero que no se desmantelan hasta que no tocan a alguien de cierto perfil. ¿Qué se necesita a nivel de la Policía Nacional para lograr que esto cambie? Porque a veces uno se confunde, uno sabe que hay problemas de salario, de que los policías no están viviendo en una situación de dignidad, etcétera, pero el aparato funciona cuando tiene que funcionar. Ciertamente la Policía Nacional cuenta con una pericia en República Dominicana, una experiencia importante, yo diría que sin precedentes. Yo recuerdo hace muchos años que yo pues fui una persona cercana, fue víctima de un robo en una farmacia. Un atraco, saltó una persona por encima del vidrio con una pistola, encañonó a todo el mundo allí. Y recuerdo que cuando voy a la policía, encuentro con un coronel amigo con la intención pues de ayudarnos en ese sentido y resolvió el caso en 5 minutos. Preguntó, fulano de tal, ¿está todavía en La Victoria? Porque es el modo operandi, ellos tienen eso por zona, parece que por el tamaño, la fisonomía, y era la costumbre de este personaje. Y por el tipo de delito. El tipo de delito, y llamaron a La Victoria. Efectivamente, el hombre tenía como 15 días que habían salido y lo mandaron a buscar. En la tarde, pues ya estaba resuelto el problema porque ese había sido el que había incurrido, el que había participado y se pudo objetivamente pues identificar. Ciertamente hay una policía, aún sin el código, que reitero ahora le ha quedado grande, porque esa pericia, esa investigación que anteriormente fuera con un palo en la mano, ya sería una prueba viciada y ya no pueden pues obtener esos resultados tan eficientes. Ponen naturalmente todo el aparato policial al servicio de dar respuesta a un caso que tiene una connotación ampliamente mediática, como es el caso de la defensora del pueblo, Zoila Medina. Y todo ello pues trae consigo pues el que eso se pueda verificar en un tiempo récord, el que puedan resolver. La aspiración que nosotros tenemos es a que ese mecanismo funcione con otros tantos casos de personas de abajo, de personas desposeídas. Es lo que nosotros aspiramos, y que esto pueda, pues, esa eficiencia pueda ir más allá y pueda tener un carácter de permanencia y no dependiente, sino de un entorno de institucionalidad, el que se dé esa respuesta. Para eso tenemos evidentemente que mejorar las condiciones y la tecnificación de la policía. ¿Usted cree que si el Poder Judicial realmente recibiera, creo que el 2.66% que tiene asignado por ley, ¿usted cree que si lo recibiera efectivamente se pudiese cumplir con el objetivo de que estamos hablando? Bueno, mejoraría sus condiciones, mejoraría su labor, tendría más jueces. Aquí hay una mora judicial sin precedentes en la República Dominicana. No sería la panacea, no sería la solución a los problemas de política criminal que, reitero, conllevan un proceso de mayor integralidad, de mayor intervención de otros sectores y por qué no, de un trabajo también como política de Estado del propio gobierno, como políticas sociales, para atacar desde su base, desde sus raíces, lo que es ese fenómeno de la delincuencia, que siempre estará pendiente, pero evidentemente que el Poder Judicial podrá hacer una mejor labor, sobre todo en lo que es de manera efectiva la concreción de ese derecho que hoy por hoy se llama acceso a la justicia. Eso se hace con mayores tribunales, eso se hace con mayor presupuesto, eso se hace con la instauración de los tribunales que hacen falta, eso se hace con agilizar los procesos, que una justicia tardía no es justicia. Entonces, reitero, no será la panacea, no será la solución a los problemas en este orden de la delincuencia, pero evidentemente que mejoraría, y es lo que nosotros aspiramos. Todavía el tráfico de influencia, la burocracia y el mandato político, a su juicio, ejercen una gran presión sobre la justicia dominicana. Mira, no solo sobre la justicia dominicana, yo diría que todo el quehacer administrativo pues está permeado por ese cáncer que se llama tráfico de influencia, por esa modalidad de corrupción administrativa.
y más aún esto se ha aposentado como una especie de cultura en la República Dominicana que impone y que se advierte o se verifica en todo, hasta de manera natural, porque fíjate, como dice Laura, bueno, un caso de una persona de abajo le darán la misma solución, el mismo seguimiento que a lo que ha pasado con la defensora pública. Entonces yo creo que será difícil erradicar esa odiosa práctica que hay que afrontar y que, reitero, tiene una presencia importante, en donde ya, si se quiere, nosotros pues nos convertimos hasta en cómplices, porque es un asunto donde hemos perdido la capacidad de asombro, donde parecería ya que se ha impuesto como una especie de cultura el que tú vayas, el no hacer una fila, el tener las cosas fáciles, el usar siempre ese amiguismo para obtener cualquier documento, y es una modalidad y es una forma de corrupción. Ciertamente tiene gran presencia en República Dominicana y creo que son de las cosas que hay que ir combatiendo. ¿Usted piensa que debe llegarse a algún tipo de acuerdo o qué va a pasar con el asunto del código, que el tema del aborto ha impedido que se le dé una salida final? Mira, es muy lamentable el que el tema aborto haya mantenido el Código Penal como una especie de rehén. Este es un código que fue incluso propuesto conjuntamente, o no recuerdo si primero, pero ciertamente en el 99-2000 fue propuesto ante las cámaras legislativas después de que en 1884 se tradujera y se adoptara como una ley nacional en la República Dominicana, producto de lo que ha sido la experiencia francesa, un código eminentemente de factura francesa y que tuvo sus altas, sus bajas, pero que ciertamente pues rindió una labor y que vino remozándose con el paso de los años a través de una serie de leyes especiales y algunas modificaciones a tono, sobre todo con nuestra jurisprudencia y nuestra experiencia. Estamos hablando de un código que va rumbo a 17 años sin que hasta ahora pues se pueda lograr. Nosotros habíamos planteado... mayor de edad. Claro, va a ser mayor de edad en cualquier momento. Nosotros habíamos planteado que se debe sacar la discusión del aborto del código, porque el aborto supone una ley especial, una ley con mayor desarrollo, una ley de que a la hora de contemplar algunos supuestos, como ha venido cogiendo cuerpo esa corriente, algunos supuestos para permitir el aborto bajo condiciones excepcionales, pues todo ello lleva leyes de desarrollo. Y nosotros habíamos dicho, vamos a apartar el aborto del Código Penal y con ello entonces lograr tener un código que es también libertad de expresión, porque es uno de los temas que están, difamación, injuria, de los temas, es sicariato, es feminicidio, es cúmulo de pena, es una política criminal que tiene que emanar del Estado para venir a trabajar y a ayudar en lo que es ese código procesal penal. Entonces nosotros habíamos planteado eso, ojalá que sea esto lo que se dé, porque será siempre un tema de mucho conflicto, de muchos intereses encontrados. El sector cristiano, las iglesias evangélicas, no solamente la católica, y por otro lado, pues grupos de avanzada, grupos feministas que entienden que la realidad le ha golpeado y que es hora de que esto se flexibilice en alguna medida. Ojalá que eso se pueda apartar y que podamos en lo sucesivo tener en la República Dominicana un código penal que pueda dar solución, o más que solución, porque los códigos no dan soluciones, pueda dar respuesta social a lo que es el problema de la delincuencia. Recientemente el caso de Blas Peralta trajo a la luz pública la discusión del traslado de los presos preventivos y las situaciones de privilegios que se pueden crear en torno a esos traslados. En este caso, el intento de colocarlo en aras nacionales. Un intento que fue revertido, pero sin embargo evidenció que todavía aquí se puede manejar la situación de dónde se tiene un preso preventivo para crear condiciones de privilegio. ¿Qué se necesita para que esto deje de pasar y para que podamos tener a nivel del sistema penitenciario más equilibrio y más justicia? Mira, el equilibrio en el sistema penitenciario lo supone la uniformidad del modelo de las cárceles. Tú sabes que hay ahora mismo un esquema mixto en la República Dominicana. Las del viejo y las del nuevo. La del viejo, la del nuevo. La del nuevo pues es un modelo que ha tenido su impacto, su trascendencia, su importancia en alguna medida
se augura, se garantiza que no hayan internamente privilegios, aun cuando el otro espacio del modelo viejo pues tiene también mucho hacinamiento, pero da como más cobertura a la posibilidad de privilegio. Yo creo que esto hay que uniformizarlo en términos de sistema en la República Dominicana. Yo creo que hay que institucionalizarlo, porque el traslado puede ser producto de muchas situaciones atendibles que no se pueden limitar. Entonces tú tienes que darle institucionalidad a este tema, tú tienes que darle esa facultad que la tiene la Dirección General de Prisiones, tú tienes que darle a los jueces por un tema de seguridad, por cualquier tema, pero nunca tener una especie de mini resort como es el caso de aras nacionales. Yo creo que eso hay que sacarlo del sistema, hay que darle, por eso digo, uniformidad, para que donde quiera que se trasladen no tenga que ser esto producto de una sospecha, porque allí va a cogerlo suave, porque allí va para una especie de resort, porque allí tendría una mínima vigilancia. Yo creo que es en lo que hay que avanzar, no de que el tema del traslado, eso debe ser algo natural, debe ser algo normal. Lo que hay que darle es uniformidad al sistema, para que donde quiera que te lleven esté en condiciones similares y no nos asalte esa duda, ese escepticismo de que es una forma de privilegiar y de que pueden ¿aras nacionales debería ser eliminado sencillamente? Claro que sí, o reconvertido a la realidad. No se advierte que en un sistema penitenciario pues exista una piscina, no veo cuál es el sentido. Eso tiene que ser destinado pues a otras áreas más importantes para el mismo proceso de reinserción o reeducación que supone pues nuestro sistema penitenciario como esencia y como filosofía. Es algo que no se da al final, porque el mismo aumento de la pena que se estaría planteando de 40 años o de lo que hay en la actualidad, que llega hasta 35 años, de manera normal, ordinaria 30 años, y para el tema de secuestro y otros crímenes muy graves, de terrorismo y más, pues supone hasta 35 años. O sea, no hay reeducación en una cantidad de años tan significativo, pero ciertamente que sí, que eso hay que eliminarlo, hay que hacer un censo, una verificación de qué es lo que tenemos en el sistema y buscar los espacios y los lugares adecuados. Yo creo que hay que trabajar en eso, es una de las reformas pendientes que tiene el Ministerio Público. Doctor, los últimos sometimientos judiciales que se han hecho de jueces, específicamente de jueces, ¿qué le indica a usted? ¿Realmente hay a lo interno de la justicia, se está tratando de sanearse, hay una investigación, se le está dando seguimiento a las actuaciones de los jueces en República Dominicana? Mira, no podemos decir que haya una política que propenda a profundizar, a hacer una profilaxis en el Poder Judicial. Lo que te implica, lo que te dice es que el esquema, la estructura que está prevista, que está pautada para eso, al tenor de lo que es la Constitución del 2010, en este caso, el Consejo del Poder Judicial como órgano de administración y de disciplina tiene que justificar, tiene que funcionar. Y ese funcionamiento es ese sometimiento en este caso, a ese ámbito disciplinario que le corresponde, que le compete a ellos ante la ocurrencia de cualquier hecho que esté reñido con las leyes, con ese código de conducta que debe observar un juez. Entonces yo creo que sí, que el esquema, el sistema está funcionando sin que más allá sea necesariamente una política que emane de ese Poder Judicial para hacer una limpieza de lo que pudieran ser las manzanas podridas, porque no es solamente esperar que se active esa alarma de ese sometimiento, sino que yo creo que si vamos a hablar de una política, pues tiene que estar reforzando, tiene que estar trabajando eso con otros controles, con otros seguimientos que habrá que ver si lo están haciendo a lo interno del Poder Judicial. Con todos estos elementos y bueno, ya nos queda poco tiempo, ¿qué expectativa podemos retener a nivel de realidad de cambio en el sistema de justicia para el 2017 que ya se aproxima? Ya tenemos un presupuesto aprobado, que ya sabemos que es insuficiente, ya sabemos que hay reformas importantes que no se van a dar, pero ¿por dónde podemos ir avanzando? Tomando en cuenta de que nos queda todo un año nuevo por delante. No se advierten realmente grandes cambios. Aspirar a que la justicia pues siga
siga funcionando, mejorando en la medida de lo posible. Yo creo que dieron un paso importante, fue esta consulta, este diagnóstico, que ojalá no se quede en retórica, puedan ellos pues implementar los puntos posibles que salieron de esa gran consulta, que duraron pues un año y más de un año trabajando todo ello, y que dio como resultado pues un diagnóstico que es importante para ir avanzando, pero si no hay mejoría en el presupuesto, no hay cambio significativo. Estamos hablando de los mismos autores. Ahora sale pues el vicepresidente de la Suprema, pasa a dirigir la Junta Central Electoral. Habrá que ver en el proceso ahora de selección, de convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para los jueces del Tribunal Superior Electoral, que pasaría allí, si tendríamos una inyección de sangre nueva. Habrá que esperar pues ya también el año 2018, donde ya estarían a finales del 2018, donde cumplirían pues el periodo inicial donde le correspondería una evaluación a los miembros del Poder Judicial, llámese jueces de Suprema Corte de Justicia, para abocarse a los cambios y ver, pero realmente no hay grandes expectativas de que pudieran lograrse algunos cambios. Yo creo que se va lentamente, pero se va avanzando. Bueno, ya no tenemos más tiempo. Trajano, gracias por estar con nosotros. Y no suena muy prometedor el panorama, pero esperemos que vaya habiendo pequeños avances por lo menos. Despedimos, señores, así a Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana.